Causas de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Inglaterra en la Revolución Industrial. Los grandes capitales acumulados durante la Revolución Comercial ayudaron a Inglaterra a impulsar la Revolución Industrial a emprender grandes manufactureras. La supremacía naval inglesa. La ascensión de Inglaterra a posición de la reina de los mares le confirió el dominio del comercio mundial, permitiendo organizar un inmenso imperio colonial. La primera revolución industrial aceleró el proceso de migraciones del campo a la ciudad, lo que intensificó el crecimiento de la población urbana y contribuyó a la formación de la nueva clase social, la obrera o proletariado. La jornada de trabajo en las primeras décadas de la industrialización tenía una duración de 14 a 16 horas diarias. La acumulación de grandes sumas de dinero en manos de colonizadores como consecuencia del despojo de las colonias y de las ventajas del comercio con los países de ultramar. La revolución agraria convirtió las tierras de cultivo a pastizales para alimentar a las ovejas. El desarrollo de la actividad ganadera privó las tierras de los campesinos, lo que formó un ejército numeroso de personas carentes de toda propiedad y obligadas a vender su trabajo en calidad de peones y obreros. Lo mismo ocurrió con los artesanos, arruinados por la aparición de la máquina, que los sustituyó al trabajo manual. La revolución burguesa en unos países y las reformas burguesas en otros contribuyeron a la nación de leyes políticas y económicas, que impulsaron el desarrollo de la gran producción. La revolución industrial ha sido el movimiento que más cambios ha hecho al mundo. Fue la transición del estado de vida pasado al moderno. La revolución industrial inició en Gran Bretaña, ya que había dinero, mano de obra y materiales. El segundo país fue Bélgica, que en 1845 era una nación totalmente industrializada. Después se expandió por toda Europa continental, especialmente en Alemania. Mientras Europa se industrializaba, Estados Unidos también empezó a cambiar. Se convirtió en uno de los lugares más importantes de la industria, por sus inventos. Con la llegada de la revolución industrial hubo varios inventos para mejorar la calidad de vida de las personas. Para la Primera Guerra Mundial, todo el mundo ya estaba industrializado. Se caracterizó por la transición de una economía agrícola y manual a una comercial e industrial. Las ideas de los ilustrados estaban provocando una revolución en Francia. Hubo muchos descubrimientos en esa época, sobre todo astronómicos. Las opiniones de la gente hacia la iglesia cambió, ya que tenían las oportunidades de leer y escribir. Algunos de los inventos más destacados de esta época fueron la locomotora, que fue inventada por George Stephenson, Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono, la máquina de vapor por James Watt, la máquina de tejer por Richard Arkwright, el barco de vapor por Robert Fulton, el telégrafo de Samuel Finley Breese Morse y el... Consecuencias en la revolución industrial en el siglo XIX. Aparición y fortalecimientos de la burguesía como clase social que tiene el dinero y realiza los negocios. La burguesía empezará a tomar importancia por su capitalismo y empezará a entrar en el plano político. Pérdida de poder de la nobleza frente a la burguesía capitalista. Aparición del proletariado como clase social trabajadora y explotada con 12 o 14 horas de trabajo en las recién creadas industrias. Aparición de países ricos frente a los pobres que harán la revolución industrial más tarde. Inglaterra y después los países del centro y norte de Europa serán los principales. Estos países tomarán el poder económico en Europa. La revolución industrial que se inicia en el siglo XVIII en Inglaterra traerá cambios políticos y revoluciones burguesas debido al poder de esta clase social. Esto llevará a la Revolución Francesa y a las revoluciones liberales que se van a dar en Europa durante todo el siglo XIX. La revolución industrial creará capital en Europa. Debido a esto, muchos países europeos inician la colonización en otros continentes para extender sus productos y conseguir más capital. Se crean clases sociales distinguidas ahora por el dinero. La alta burguesa dirige los negocios. El proletariado como clase social trabajadora creará los primeros sindicatos de trabajo para defender sus derechos. Inglaterra también será pionero en esto.
El comienzo del desplazamiento del hombre por la máquina, ya que está realizada en menos tiempo y a menor costo. La revolución industrial trajo el abaratamiento de los costos de producción y de transporte. La creación de empresas de gran envergadura. Las nuevas técnicas industriales, a diferencia de las antiguas, necesitaron la creación de las empresas de gran envergadura y la concentración de la población en extensas aglomeraciones urbanas. Hasta comienzos del siglo XIX, Europa era un continente agrícola no preparado para afrontar una rápida industrialización ni para enfrentarse a sus consecuencias negativas, fábricas insalubres e inseguras, exceso de horas de trabajo de niños, obreros molestos porque sus productos eran más caros que los que producían las máquinas, explotación de la mujer, bajos salarios, viviendas miserables, condiciones en las que se desarrolló en sus comienzos la nueva era, fueron considerados los 7 pecados capitales de la revolución industrial. El desarrollo de la revolución industrial se designó en Inglaterra, ya que en este país estaban dadas las condiciones necesarias para el desarrollo de este proceso. Existía la paz interna, el país tenía una excelente ubicación geográfica, siendo una isla, teniendo libre salida al mar por cualquier punto cardinal, siendo experto en la navegación con una burguesía que venía acumulando capital para lograr este gran cambio. Eric Hobsbawm dijo que el desarrollo económico necesario se daba en ese país 200 años antes que en cualquier otro. Este proceso perjudicó enormemente a los simples campesinos y trabajadores. Existían unos pocos que poseían el poder, y la gran mayoría que estaba sometido a este. A pesar de los inconvenientes e injusticias que se vivieron en el desarrollo de la revolución industrial, este fue la mayor impulsación de los avances tecnológicos que hasta hoy en día siguen en vigencia. No solo se modificó la industria, los medios de transporte y la forma de trabajo, sino también la forma de vida y de pensamiento. Queda en clara evidencia que estos logros no fueron alcanzados por los mejores considerados o más compasivos métodos, pero sabemos que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra surgieron grandes cambios que a largo plazo beneficiarían no solo a su propia nación, sino también al resto del mundo. ¿Sabías que Robert Fulton, el mismo creador del barco de vapor, ideó el primer submarino llamado Nautilus?